Tylko jedno w głowie mam, kod co 5 gram, odlecieć. Ten lindo día, compañero. Es de nuestro agrado tenerte acá, en la cual te vamos a dar, nuestras compañeras y mi persona, te vamos a dar como mayor información a lo que fue una historia demasiada en entorno mundial, que es lo que fue la URSS. Vamos a hablar acerca del origen, vamos a hablar acerca de cuál fue su objetivo en ese tiempo, vamos a hablar de cuáles fueron los elementos que llegaron a la desintegración de esta. La Unión Soviética fue conformada por 4 países, en las cuales fue Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Estos países acordaron un tratado de creación, en los cuales en ese tiempo los líderes fueron demasiado importantes en esta decisión. La fecha que fue tomada esa fue el 30 de diciembre de 1920. Adentrándonos sobre el origen de la Unión Soviética, más conocida como en ese entonces sobre la Revolución de Octubre. Eso se da en 1917, encabezada por lo que fue Vladimir Lenin. Vladimir Lenin fue el que causó, derrotó lo que fue en ese entonces el régimen de nuestro otro compañero, que fue Zar Nicolás II, que era lo que impulsaba a implementar un gobierno provisional en ese entonces. Pero la Unión Soviética en 1922 fue cuando realmente se fundó oficialmente, pero no fue hasta 1924 que la Unión Soviética fue como conocida por las potencias que fueron en ese entonces Gran Bretaña, Italia y Francia. ¿Qué era la URSS? Al nacer la URSS, nada más tenía 4 naciones en ella, justo después de lo que, como ya mencionamos, la Revolución de Octubre. Pero años después, esta se dio alrededor de 15 naciones con ella, hasta 1940. También estuvo ubicada, la Unión Soviética estuvo ubicada en la actual Rusia, junto a sus 15 naciones que conformaron también lo que fueron las fundaciones soviéticas. Hablando sobre sus objetivos de la Unión Soviética, esa fue desde su creación. La URSS tuvo como objetivo restaurar la economía y la política para mejorar a su nación. Dado en cuenta, y un dato muy importante, que para ese entonces Rusia era uno de los países que tenía menos tecnología a comparación de los otros países del mundo. Por eso viene acá el plan, muy importante, el plan Governo, ese que se creó que se encargó de suministrar diferentes plantas hidroeléctricas, así también como la energía eléctrica. Continuando a que a partir de eso Rusia se volvió la segunda nación con la mayor economía en el mundo, luego de Estados Unidos. Bueno, ahora te voy a seguir comentando de cuáles fueron los elementos específicos que causaron que la URSS decayera o prácticamente se desintegrara. Como acá pueden observar, está el primer factor, que es el problema de la autodestrucción que está en el sistema. Bueno, prácticamente desde su gestación y del sistema socialista que tenía la URSS, pues tenía el fracaso. Prácticamente porque tenía características en las cuales sus mecanismos, sus lineamientos y todo eso era demasiado rígido para adaptarse a los cambios que venían ya a un mundo que empezaba a ser globalizado. Luego está el factor Gorbachev. Para muchos autores, más allá de las buenas intenciones del primer soviético y de la legitimidad de sus acciones, él se volvió como el líder del partido y de la URSS, pues sus políticas, como fue la perestroika, el plan Glasnost, que buscaban una reestructuración económica para lo que era levantar ya la decaída Rusia, porque en esta batalla que estaba enfrentando con Estados Unidos, pues ya iba decayendo, iba perdiendo. Entonces, con las buenas intenciones intentó lo que fue dar el último impulso a la URSS, pero al final solo lo llevó al fracaso y hundió más a la URSS, que ya estaba a punto de decaer.
Luego está la Guerra Fría. Como les decía, la Guerra Fría le cayó o influyó bastante en la caída de la URSS, puesto de que era una gran carga económica lo que era solventar esta guerra tecnológica, política e ideológica que tenía los países federalistas con Estados Unidos, porque el capitalismo iba ganando y iba tomando mayor lo que era poder e influencia en lo que eran ya en los países europeos. Podemos entonces acá ya viene la cuarta de las razones por las cuales cayó, que fue las infiltraciones del capitalismo y el atraso tecnológico. Ya Rusia, como habíamos dicho, la URSS ya se estaba quedando atrás, y más que también en Europa empezó a caer lo que era la ideología, la influencia y toda la tecnología y las ideas que Estados Unidos estaba proponiendo con sus planes también. Fue infiltrando para las personas, a los habitantes, a los ciudadanos, los cuales vieron que ellos en un país que estaban como en la pobreza, decayendo, con una gran carga económica por los gastos lo que implicaba la Guerra Fría, pues vieron que esta situación no les gustó para nada y contrarrestaba bastante con lo que estaban viviendo, por lo cual esto fue decisivo al final para llevar a su descenso. Luego ya mi compañera te va a hablar sobre otros elementos que también influyeron para que la caída de la URSS. Hola, buenos días. Yo voy a hablar acerca de otros elementos que mencionó mi compañera que también afectaron a la URSS. En primer lugar, tenemos la guerra de Afganistán. La URSS tuvo problemas con la guerra de Afganistán, puesto que los norteamericanos apoyaban a los afganos. Además de eso, los reveses militares en diferentes conflictos bélicos con Estados Unidos y pues la URSS ocasionaron una guerra armamentista. Esto no le pareció a Mikhail Gorbachev, así que dio como resultado la creación del plan Glasnost y la perestroika, que son la transparencia y la reconstrucción. Luego de eso tenemos las revoluciones y movimientos independentistas. Gorbachev no solo quería transformar las prácticas económicas y el manejo de los asuntos internos de la URSS, sino que también querían cambiar la manera en la que estos encaraban relaciones exteriores. Así que fue así como Gorbachev decidió quitar las tropas de Afganistán, parar con los conflictos bélicos de Europa Oriental y abandonar la costosa carrera armamentista que tenía en contra Estados Unidos. Entonces dio esto como resultado el fin de la Guerra Fría. En 1989 cae el muro de Berlín en Alemania, el gran símbolo de la Guerra Fría. También ocasionó distintas revoluciones y movimientos independentistas, como la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, que siguió desencadenando otras revoluciones también, como con los países satélites y los bálticos. Luego tenemos a la economía fallida. La crisis económica estallada a principios de los 80 se denominó el estancamiento. Esto era porque la tasa de crecimiento anual soviético cayó a menos de la mitad, produciendo así una caída económica fatal. Desde finales de los años 50, la eficacia económica de las intervenciones de los datos soviéticos descendió 4 veces más y en los años 80 cayó a su índice inferior. Finalmente, la perestroika había dado frutos, pero lastimosamente y en respuesta a otros conflictos que ocurrieron entre los 70 y los 80, dio como resultado la caída de la Unión Soviética y su industria. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿en qué consistió la implosión de la URSS? Eso te lo responderá mi compañera Marisol. Bueno, igual se me escucha de este lado. La implosión se refería a que la URSS se desmoronó desde adentro. La explosión se refiere cuando algo externo explota. La implosión fue que desde adentro surgió lo que fue el decaimiento de la URSS. Y además las fuentes que utilizamos... Eso se refería a lo de la implosión, y la fuente que utilizamos fue de la BBC Mundo, sobre lo que fue las causas que causaron la caída de la URSS, también lo que fue la Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma de México, entre otras fuentes. ¿Alguna otra duda? Gracias por la atención. Gracias. Zimno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy